Seguramente durante tu práctica docente en momentos anteriores has entrado en contacto con pacientes que consultan por cifras elevadas de tensión arterial, pero el médico de asistencia habrá realizado algunas mediciones, interrogatorio exhaustivo y examen físico para determinar si realmente se trata de tal cual es el grado de esta. No se trata de un diagnóstico de primera medición. La hipertensión arterial es la enfermedad que se produce cuando las cifras de tensión arterial medida en 3 o más ocasiones en condiciones apropiadas con intervalos de 3 a 7 días entre cada medición, se encuentra por encima de 140 mmHg la sistólica y de 90 mmHg la diastólica. Los requisitos para una medición e interpretación adecuada de la presión arterial los debe revisar en tus libros de texto. Hipertensión arterial. Epidemiología. La TA constituye un serio problema de salud pública en todo el mundo. Los datos epidemiológicos se basan sobre todo en la TA esencial por ser la más frecuente. En relación con su prevalencia, se estima que entre 20% y 30% de la población mayor de 18 años de edad presenta cifras consideradas como hipertensión, datos que varían entre una región y otra en dependencia de particularidades genéticas y ambientales. La incidencia anual es difícil de calcular por ser esta una enfermedad que en sus inicios cursa silentemente. Hipertensión arterial. Epidemiología. En relación con la tasa de mortalidad que ocasiona, basta decir que ella representa el factor de riesgo principal para las causas de muerte más frecuentes: infarto agudo del miocardio, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca. Es su factor común denominador, de ahí la importancia del diagnóstico temprano y la pesquisa de ella en la población, la cual en ocasiones consulta por una de esas complicaciones después de varios años de TA silente. Hipertensión arterial. Etiología. Según el conocimiento no que se tenga de su etiología, la hipertensión arterial se clasifica en TA esencial, primaria o idiopática, que representa entre 85% a 95% de los casos en dependencia del contexto asistencial donde se trate al paciente. TA secundaria o sintomática, cuya prevalencia oscila entre 1% a 15%, y entre sus principales causas están: hipertensión arterial. Etiología. Enfermedades renales como la glomerulonefritis aguda o crónica, riñón poliquístico, estenosis de la arteria renal, etc. Enfermedades endocrinas. Síndrome de Cushing, enfermedad del Cohn, feocromocitoma, entre las más frecuentes. Vasculares. Coartación y arteriosclerosis de la aorta. Otras causas: tirotoxicosis, síndrome carcinoide, entre otras. Hipertensión arterial. Etiopatogenia. En relación con su patogenia, existen diversos factores que tienen relación con el origen de la enfermedad, entre los que están la edad, el sexo, la raza, la herencia, la obesidad, las dietas ricas en sodio, el déficit o exceso en la ingestión de algunos oligoelementos y los factores psicológicos. La manera en que cada uno de estos factores influye en la génesis de la enfermedad, debes revisarlo en tus libros de texto. Hipertensión arterial. Fisiopatología. Como se expresó anteriormente, en el orden general en cerca del 95% de los pacientes hipertensos no se conoce la causa de la enfermedad, y su origen se explica a través de la intervención de múltiples factores, entre los que se señalan alteraciones hemodinámicas que afectan al gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Hiperreactividad del sistema nervioso simpático. Defecto renal para la excreción de sodio. Alteraciones del metabolismo del calcio. Mecanismo de la renina-angiotensina-aldosterona. Sistema de las prostaglandinas y cininacalcreína. Disfunción endotelial. Insulinoresistencia. Debe recordar estos aspectos estudiados durante la asignatura clínica y profundizar en tus libros de texto sobre el papel que cada uno de estos factores desempeña en la fisiopatología de la TA. Hipertensión arterial. Anatomía patológica. Una vez establecida la TA, los cambios anatómicos ocurren en los siguientes órganos: diana, corazón, donde aparece hipertrofia a expensas del sexto y que se debe a hipertrofia de los miocitos y a fibrosis intersticial por colágeno. Cerebro, en el que las principales alteraciones son los infartos lacunares por oclusión de arterias perforantes y las hemorragias intraparenquimatosas por ruptura de aneurismas de Charcot-Bouchard. 3. Riñones, donde la nefroangiosclerosis es el cambio anatomopatológico más frecuente. Vasos arteriales, donde se observa arteriosclerosis, aneurismas y necrosis quística de las paredes vasculares. Hipertensión arterial. Cuadro clínico. La TA es una enfermedad con sintomatología inespecífica y están en relación con el tipo de hipertensión y con el estadio de la misma.
El síntoma más común por el que consultan los pacientes es la cefalea, que se caracteriza por ser preferentemente matinal con localización suboccipital, frontal o orbitaria. Otros síntomas son las palpitaciones, visión en candelillas, vértigo y zumbido de oídos. Al realizar la anamnesis precisarás: historia familiar de PA elevada o de enfermedades cardiovasculares. Historia del paciente sobre enfermedades cardiovasculares, renales, cerebrovasculares o diabetes mellitus. Tiempo de duración de la hipertensión y cifras que ha alcanzado. Resultados y efectos secundarios de los medicamentos que han sido utilizados. Historia de cómo se ha comportado su peso corporal, si realiza ejercicios físicos, cantidad de sal, grasa y alcohol que ingiere. Síntomas que sugieren hipertensión secundaria. Factores psicosociales y ambientales. Otros factores de riesgo cardiovasculares. Dislipidemias, hábito de fumar, obesidad, intolerancia a los carbohidratos. Al examinar al paciente con hipertensión arterial, puedes hallar un examen físico normal, pero debe ser exhaustivo en tu examen buscando alteraciones en los órganos diana. 3 mediciones de la PA en la forma ya señalada, para diagnóstico. Calcular el índice de masa corporal y según sus resultados clasificarlo en sobrepeso, intervalo entre 25 y 29,9. Obeso, intervalo entre 30 y 39,9. Obesidad mórbida, 40 o más. Examen del fondo de ojo. Buscar retinopatía. Clasificación de la retinopatía hipertensiva de Keith a Jenner, que la clasifica en 4 grados según las lesiones existentes. Revisa estas en tus libros de texto y familiarízate durante la práctica docente. Examen del abdomen buscando soplos, aumento de los riñones, tumores, dilatación de la aorta. Examen del cuello buscando soplos carotideos, venas dilatadas y aumento del tiroides. Examen del corazón precisando la frecuencia cardíaca, aumento del tamaño del corazón, soplos y arritmias. Examen de las extremidades precisando disminución o ausencia de pulsos arteriales periféricos, soplos y edemas. Examen neurológico completo, hipertensión arterial. Diagnóstico. El diagnóstico del ATA es básicamente clínico, siguiendo las orientaciones para establecer el diagnóstico positivo, que ya conoces desde clínica primero. Una vez diagnosticado debes identificar factores de riesgo cardiovascular, estimar el grado de lesión de órganos dianas, descartar causas de ATA secundaria y estadiar al paciente. Además se utilizarán exámenes diagnósticos que identifican lesión en órganos diana o contribuyen a esclarecer la etiología. Hemograma. Glicemia. Microalbuminuria y sedimento urinario. Ionograma. HDL y LDL, colesterol y triglicéridos plasmáticos. Urea y ácido úrico. Creatinina. Filtrado glomerular. Telecardiograma. ECG. Ecocardiograma. Para identificar las causas de identificación curable se utilizan los siguientes estudios: ultrasonido renal y biopsia renal en paciente con sospecha de nefropatía. Renograma isotópico, ecodoppler, angiotac, angio-RM y ortografía ante sospecha de causa renovascular. Ácido vanilil mandélico y catecolaminas en orina y plasma, ultrasonido y TAC de suprarrenal en caso de sospecharse feocromocitoma. Actividad de renina y aldosterona en plasma, TAC de suprarrenal en pacientes con sospecha de hiperaldosteronismo primario de con. Arterial. Clasificación según las cifras tensionales. Atendiendo a los valores de la tensión arterial se recomienda la siguiente clasificación. Presión arterial óptima cuando la sistólica es menos de 120 y el diastólico menos de 80 mmHg. Presión normal si la sistólica está entre 121 y 130 y la diastólica entre 81 y 85 mmHg. Normal alta cuando la sistólica es entre 131 y 139 y la diastólica entre 85 y 89 mmHg. Se considera hipertensión estadio ligera cuando la sistólica está entre 140 y 159 y la diastólica entre 90 y 99 mmHg. Cuando la sistólica está entre 160 y 179 y la diastólica entre 100 y 109 mmHg, se considera hipertensión estadio segundo y moderada. La hipertensión estadio tercero o severa es cuando la sistólica se encuentra entre 180 y 209 y la diastólica entre 110 y 119 mmHg. Se considera hipertensión estadio cuarto muy severa cuando la sistólica es superior a 210 y la diastólica superior a 120 mmHg. Cuando las cifras de presión sistólica y diastólica caen en diferentes categorías, la más elevada es la que se toma para asignar al paciente a una u otra categoría. Hipertensión arterial. Complicaciones. Los pacientes con TAA suelen presentar complicaciones en cualquier momento evolutivo de la enfermedad y no siempre guardan relación con el tiempo y el tipo de hipertensión.
Las más frecuentes son cardiopatía hipertensiva, cuyas manifestaciones fundamentales son la VRI, la cardiopatía isquémica y la insuficiencia cardíaca, la trombosis y la hemorragia cerebral, la IRC, la arteriosclerosis de grandes vasos que produce insuficiencia arterial periférica y aneurisma aórtico. Dentro de las complicaciones agudas se encuentran la crisis hipertensiva, que aparece cuando hay un ascenso brusco de la ATA, generalmente con diastólicas mayor de 110 mmHg, y causa lesión irreversible de órganos diana. En dependencia de la gravedad y de la rapidez de las medidas a tomar, se clasifica en emergencia hipertensiva cuando en presencia de un ascenso brusco de la APA aparece disfunción de órganos diana expresado en encefalopatía hipertensiva, hemorragia intracraneal, angina inestable, IMA, aneurisma disecante de la aorta, eclampsia, entre otras. Estos pacientes requieren ingreso en las unidades de cuidados intensivos y reducción de la ATA en un tiempo no mayor de 1 hora. Urgencia hipertensiva, en la que el ascenso brusco de la ATA no se asocia a disfunción aguda de órganos diana y en la que la presión arterial debe ser reducida en un plazo de 24 horas. Hipertensión arterial. Tratamiento. El tratamiento de un paciente con TA persigue los siguientes objetivos: normalizar o controlar las cifras de TA. Evitar y hacer regresar las lesiones de órganos diana. 7. Evitar las complicaciones. Al comenzar el tratamiento de un paciente hipertenso, es un requisito obligado hacer una estratificación de riesgo en base a las cifras de TA y a la presencia o no de factores de riesgo que indiquen peor pronóstico. La primera acción del médico integral comunitario ante un paciente diagnosticado como hipertenso consiste en la educación sanitaria para adquirir un estilo de vida favorable, para lo cual se sugieren los siguientes aspectos: control del peso corporal, reducir el consumo de sal, lograr una adecuada educación nutricional, incrementar la actividad física, eliminación o disminución del consumo de alcohol, eliminar el hábito de fumar, control del estrés. Todas estas medidas debes revisarlas en tu libro de texto. Hipertensión arterial. Tratamiento a los pacientes con TA considerada normal alta en el grupo de riesgo AB. El tratamiento consiste solo en modificar el estilo de vida. Los del grupo C se les debe añadir tratamiento con drogas hipotensoras. Aquellos cuyas cifras estén en el estadio I y grupo de riesgo AB se benefician con solo modificar el estilo de vida. A los del grupo C se le deben añadir drogas hipotensoras. A los pacientes incluidos en los estadios segundo y IF desde el inicio del tratamiento se le debe comenzar con las modificaciones del estilo de vida y las drogas hipotensoras independiente del grupo de riesgo en que se incluyan. Hipertensión arterial. Tratamiento. En el momento de decidir iniciar el tratamiento farmacológico debe tenerse en cuenta 8. Características individuales del paciente como edad, sexo, raza, estadio de la enfermedad, presencia de factores de riesgo y de lesión de órgano diana, comorbilidad. Hipertensión arterial. Tratamiento. Entre los medicamentos antihipertensivos más utilizados están diuréticos tiazídicos como la hidroclorotiazida, la clortalidona y la indapamida, diuréticos de lasa como la furosemida y la bimetadina, diuréticos ahorradores de potasio como el aldaptona y la milorida, beta bloqueadores beta-1 selectivos como el atenolol, beta bloqueadores beta-2 no cardioselectivos como el propranolol. Hipertensión arterial. Tratamiento. Bloqueadores alfa-adrenérgicos como la doxazosina, antagonistas del calcio como el nifedipino, el diltiazem y el verapamilo, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como el captopril, enalapril, lisinopril, perindropil, entre otros. Antagonistas del receptor de la angiotensina segundo como el losartán, valsartán, irbesartán, telmisartán, etc. Vasodilatadores, entre los que están la hidralacina y el minoxidilo. Antihipertensivos de acción central como la reserpina y la alfametildopa. Para profundizar en las pautas generales, las indicaciones, contraindicaciones, dosis y principales efectos adversos de estos medicamentos, debes revisar tu libro de texto y prepararte de la semana próxima, donde ahondarás en la terapéutica específica hipotensora en diferentes situaciones clínicas. Hipertensión arterial. Tratamiento ante un paciente que acude a consulta porque después de estar recibiendo tratamiento sus cifras de tensión arterial se mantengan elevadas, debes indagar en los siguientes aspectos: dosis insuficiente, ingesta excesiva de sal y ganancia de peso, uso concomitante de anticonceptivos, AINES o glucocorticoides, existencia de una hipertensión secundaria no diagnosticada, escaso cumplimiento del tratamiento. Para lograr todo esto es necesario que mantengas una comunicación empática con los pacientes. La evaluación clínica sistemática por el médico general debe incluir clasificar al paciente según cifra de TA, identificar las causas de la presión arterial,
Precisar y evaluar la presencia de daño de órganos diana y la extensión del mismo si hubiera. Definir y evaluar la respuesta a la terapéutica impuesta. 9. Identificar otros factores de riesgo cardiovascular o enfermedades asociadas que permitan definir un pronóstico y aplicar la terapéutica más adecuada. Precisar los factores psicosociales y ambientales incidentes. Insuficiencia cardíaca. Una de las complicaciones más frecuentes de la hipertensión arterial maltratada y con evolución tórpida es la insuficiencia cardíaca, síndrome clínico del que nos ocuparemos a continuación. La insuficiencia cardíaca constituye uno de los síndromes clínicos más frecuentes en la práctica médica y una de las causas más comunes de hospitalización después de los 65 años de edad. Su prevalencia en la población general oscila entre 3 y 20 por 1000 personas. Insuficiencia cardíaca. Definición. La insuficiencia cardíaca es el síndrome clínico que se produce cuando el corazón es incapaz de mantener un bombeo de sangre adecuado para satisfacer las necesidades metabólicas de los tejidos en cada momento, o cuando logra hacerlo pero a base de aumentar las presiones de llenado. Insuficiencia cardíaca. Etiología. Los grupos etiológicos donde se ubican las principales causas de insuficiencia cardíaca son y fallo de la contractilidad, cuyas causas más frecuentes son la cardioesclerosis, la cardiopatía isquémica, la miocardiopatía dilatada, las miocarditis, la hipertensión arterial, la insuficiencia mitral, la estenosis aórtica, etc. Y fallo en la distensibilidad, como se ve en la pericarditis constrictiva y derrame pericárdico, miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía restrictiva, mixoma auricular, la estenosis mitral, la insuficiencia aórtica, etc. Y fallo eléctrico, entre cuyas causas tenemos las bradiarritmias como la bradicardia extrema y los bloqueos AF de alto grado, y las taquiarritmias como la fibrilación auricular, la taquicardia paroxística supraventricular y la taquicardia sinusal. Insuficiencia cardíaca. Etiopatogenia. Etiopatogénicamente, la insuficiencia cardíaca puede ser originada por disfunción diastólica y por disfunción sistólica. En la disfunción diastólica se afecta la distensibilidad ventricular por disminución de la relajación, lo que conduce a una dificultad con el llenado del ventrículo. Esto conlleva un aumento súbito de la presión intraventricular con acortamiento de la fase de llenado rápido. En esta situación la contracción auricular es básica para completar el llenado ventricular. Insuficiencia cardíaca. Etiopatogenia. En la disfunción sistólica se produce la pérdida de la función de bomba del corazón por déficit en la contractilidad miocárdica debido a la afectación directa del músculo cardíaco. 10. Insuficiencia cardíaca. Fisiopatología. Con el descenso del gasto cardíaco se activan una serie de mecanismos denominados de compensación que logran mantener un gasto adecuado aunque haya una afectación importante de la capacidad contráctil. Entre estos están aumento de la precarga mediante el incremento del volumen residual, la retención hidrosalina y la constricción venosa, que logran mantener el gasto cardíaco, pero a expensas de una congestión retrógrada. Aumento del tono simpático, que hace que los vasos de resistencia redistribuyan la sangre hacia áreas vitales como cerebro y corazón. Activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona como consecuencia de la disminución del flujo sanguíneo renal y la consiguiente retención de sodio y agua. Los efectos maladaptativos del sistema simpático y el SRA son tratados de contrarrestar, sin éxito, por los péptidos natriuréticos auricular y ventricular. Hipertrofia y dilatación ventricular para hacer frente a sobrecargas mantenidas de presión y de volumen, con el consiguiente aumento del consumo de oxígeno miocárdico. Insuficiencia cardíaca. Anatomía patológica. Los cambios anatomopatológicos más importantes generalizados son la congestión y el edema. A nivel del corazón se encuentra cardiomegalia por hipertrofia y dilatación cardíaca y en ocasiones derrame pericárdico. A nivel pulmonar, congestión pulmonar y derrame pleural en ocasiones, con espacios aerorreducidos y presencia de macrófagos cargados con hemosiderina. El hígado aparece aumentado de tamaño y congestivo y a veces puede aparecer cirrosis cardíaca, con necrosis centrolobulillar. En el riñón se observa edema y lesión tubular por isquemia. En el cerebro se observa congestión que puede llegar al edema. Insuficiencia cardíaca. Clasificación. Resulta un elemento muy importante para el médico la clasificación de la insuficiencia cardíaca, la cual tiene varios ejes clasificatorios como son, dependiendo del predominio del fallo circulatorio en anterógrada y retrógrada. Según el gasto cardíaco, aumentado o disminuido. Según el tiempo de instalación, insuficiencia cardíaca aguda o crónica. Según las manifestaciones clínicas, izquierda, derecha o global. Según el compromiso de la función ventricular en sistólica y diastólica. Según su fisiopatología,
fallo de la contractilidad, de la distensibilidad, fallo eléctrico y congestión circulatoria. 11. Según el grado de capacidad funcional en clase I y cuarto. Clase primero cuando no hay limitaciones y las actividades habituales no producen fatiga excesiva, disnea ni palpitaciones. Clase segundo cuando el paciente no presenta síntomas en reposo, pero la actividad física habitual produce fatiga, disnea, palpitaciones o angina. Clase tercero cuando no hay síntomas en reposo pero sí ante niveles muy bajos de actividad física. Clase cuarto cuando los síntomas siempre están presentes, tanto en reposo como en ejercicio. Clasificación. Otro eje de clasificación de interés para el diagnóstico y conducta es el tiempo de instalación que precisarás de forma clínica en aguda o crónica, cuyas diferencias aparecen en el cuadro que te mostramos. Tan importante como el conocimiento de la enfermedad de base es la identificación de las causas desencadenantes. Estos factores, además de desencadenar la enfermedad, pueden ser causa de refractariedad ante el tratamiento. Entre las más frecuentes están arritmias, infecciones, anemia, tromboembolismo pulmonar, endocarditis y miocarditis, fiebre reumática, IMA. Insuficiencia cardíaca. Cuadro clínico. En la insuficiencia cardíaca izquierda el examen físico se encuentran los signos de la enfermedad de base, estertores crepitantes en ambas bases pulmonares. También se encuentra taquicardia y ritmo de galope. En la insuficiencia cardíaca derecha se encuentra el edema en ambos miembros inferiores que aumenta con el transcurso del día y disminuye con el reposo y la posición de acostado. Es frecuente encontrar hepatomegalia congestiva de superficie lisa, borde romo y sensible, con ingurgitación y reflujo hepatoyugular. Insuficiencia cardíaca. Cuadro clínico. Durante la práctica médica y en la guardia, podrás identificar la insuficiencia cardíaca izquierda aguda. Es un cuadro grave que puede adoptar dos formas clínicas: el pseudoasma cardíaco y el edema agudo del pulmón. En el primero el paciente despierta de forma súbita con falta de aire intensa, tos molesta y seca y respiración sibilante. Característica: aguda, crónica, severidad de los síntomas, marcada, ligera o moderada, edema pulmonar, frecuente, raro, edema periférico, raro, frecuente, aumento del peso corporal, no es ligero, aumentado, cardiomegalia, no frecuente, habitual. 12. En el examen físico se encuentra taquicardia, ritmo de galope ventricular y auricular y estertores roncos y sibilantes en ambos campos pulmonares. Este cuadro puede regresar espontáneamente con el ortostatismo o progresar a un cuadro más grave. Insuficiencia cardíaca. Cuadro clínico. El edema agudo del pulmón es el grado máximo de insuficiencia cardíaca aguda, ocurre generalmente en las primeras horas de la madrugada, aunque puede presentarse durante el día, pero en estos casos se asocia casi siempre a infarto agudo de miocardio. En el edema agudo del pulmón la disnea alcanza su mayor intensidad, el paciente siente que se asfixia, la tos es intensa y se acompaña de expectoración rosada o hemoptógica. La respiración se hace estertorosa. Al examinar al paciente aparece palidez, sudoración fría, taquicardia, ritmo de galope, estertores crepitantes en ambas bases pulmonares que rápidamente progresan hasta los vértices, lo que se conoce como estertores en marea montante. Para arribar a un diagnóstico positivo, puedes auxiliarte además de los criterios de Framingham, los cuales puedes revisar en tus libros de texto. El diagnóstico de este síndrome es eminentemente clínico, son utilizados algunos exámenes complementarios para evidenciar etiología y complicaciones como son: hemograma. Aparece leucocitosis en muchas de las enfermedades desencadenantes como por ejemplo en la fiebre reumática y en la endocarditis infecciosa entre otras. Velocidad de sedimentación globular. Está retardada. Ionograma. Hiponatremia dilucional o hipopotasemia debido al tratamiento diurético. Sedimento urinario que muestra albuminuria. Urea, ácido úrico y creatinina que suelen estar elevados debido a la hipoperfusión arterial e hipertensión venosa renal. Aminotransferasas y bilirrubinas elevadas por la congestión hepática. Evidencias diagnósticas dentro de las evidencias imagenológicas. Telecardiograma, que muestra cardiomegalia, signos de congestión pulmonar, derrame pleural. Ecocardiograma. Útil, barato y no invasivo para identificar la enfermedad de base y para medir el grado de afectación de la función ventricular como estado de la contractilidad, volúmenes, fracción de eyección. Ventriculografía nuclear. También útil para medir la función ventricular, pero cara y poco disponible. También son utilizados el ECG para identificar la causa. También se encuentran signos de crecimiento sexto, sobrecarga, taquicardia sinusal, arritmias. 13.
Cateterismo cardíaco no realizado rutinariamente, pero útil para medir las presiones en las cavidades y grandes vasos, calcular el gasto cardíaco, detectar defectos valvulares y septales. Complicaciones. La evolución de este síndrome conlleva complicaciones dependiendo de la edad, patologías asociadas y el tratamiento. Como complicaciones de la insuficiencia cardíaca pueden aparecer arritmias, tromboembolismo pulmonar, bronconeumonía, cirrosis cardíaca, caquexia cardíaca y la muerte. Como complicaciones del tratamiento suele aparecer intoxicación digitálica, alteraciones hidroelectrolíticas y sangramientos por el uso de anticoagulantes. Insuficiencia cardíaca. Tratamiento. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca se fundamenta en eliminación o corrección de la causa que lo origina. Evitar y controlar los factores desencadenantes y de refractariedad. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca para mejorar el control de los síntomas y signos y la calidad de vida del paciente y mejorar el pronóstico. Insuficiencia cardíaca. Tratamiento. Las bases en las que descansa la terapéutica de la insuficiencia cardíaca son medidas generales. Tratamiento farmacológico. Trasplante cardíaco. Entre las medidas generales más importantes están reposo, ejercicio, evitar el tabaquismo, dieta en la que debe restringirse el consumo de sodio para disminuir retención hidrosalina y regular el aporte calórico y vigilar la ingestión de líquidos. Evitar las tensiones emocionales y el estrés pues produce vasoconstricción y arritmias. La manera en que deben indicarse cada una de estas medidas y su papel en el control de la enfermedad debe revisarlo y profundizar en tus libros de texto. Los grupos farmacológicos en los que se basa el tratamiento medicamentoso más eficaz son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, IECA, entre los que están el captopril, el enalapril, el lisinopril, se utilizan en casi todas las etapas, lentifican el remodelado por lesión nociva en el ventrículo dañado, disminuyen la impedancia a la expulsión del ventrículo izquierdo y retardan la aparición de los síntomas en pacientes con disfunción muscular, mejoran el rendimiento ergométrico y reducen la mortalidad. Son los medicamentos de elección después de un IMA, en pacientes con hipertensión y con insuficiencia valvular. Observa en la pantalla las dosis de estos medicamentos. 14. Tratamiento medicamentoso. Los diuréticos se utilizan para producir eubulimia y evitar el edema. Los más comúnmente empleados son los tiazídicos como la hidroclorotiazida, la clortalidona. La furosemida y el ácido etacrínico como diuréticos de Lassa se reservan para los casos agudos y para la insuficiencia cardíaca refractaria. Además, los ahorradores de potasio espironolactona, que son de acción débil y rara vez se utilizan como único fármaco. Los betabloqueadores que en un tiempo atrás fueron condenados a usar en este síndrome, hoy en día se han convertido en parte importante del tratamiento por reducir la frecuencia cardíaca y la hiperestimulación simpática, aumentan el volumen sistólico y la fracción de eyección ventricular izquierda, mejoran la supervivencia y disminuyen los peligros de muerte súbita. Entre sus inconvenientes se encuentran el ajuste de las dosis en cada paciente, es individual para evitar la aparición de hipotensión arterial, bradicardia que pueden agravar el cuadro. Entre los más utilizados se encuentran adrenérgicos beta-1 selectivos como el metoprolol y el bisoprolol y beta-1 alfa-1, como el carvedilol. Observa el cuadro con los principales beta-bloqueadores y sus dosis que se emplean en este síndrome. Digitálicos como la digoxina y la digitoxina, durante muchos años fueron los pilares fundamentales en el tratamiento de este síndrome cuyas únicas indicaciones son en la insuficiencia cardíaca con taquiarritmias supraventriculares y en los pacientes que con IECA, betabloqueadores y vasodilatadores no hayan logrado mejoría. Otro grupo de medicamentos que se utilizan son los vasodilatadores, son valiosos porque disminuyen el tono vasomotor exagerado, se utilizan en todas las formas de insuficiencia cardíaca, aumentan la tolerancia al ejercicio y se utilizan solos o combinados. Los más disponibles y utilizados son la hidralazina como vasodilatador arterial y los nitratos como vasodilatadores venosos. Otros medicamentos utilizados son los antagonistas de los receptores de la angiotensina II, no más efectivos que los IECA pero sí mejor tolerados. Anticoagulantes en pacientes con fibrilación auricular crónica y en pacientes con dilatación ventricular severa. Para profundizar en el conocimiento del empleo de estos medicamentos, en sus indicaciones, contraindicaciones, dosis y efectos adversos debe revisar tus libros de texto. Tratamientos. La presentación aguda de la insuficiencia cardíaca, lo constituye como ya conoces el edema agudo de pulmón, cuadro de gran dramatismo clínico, de rápida instalación, alarmante sintomatología y elevada gravedad y mortalidad, que podrás presenciar durante tu estancia en la guardia médica. El tratamiento debe establecerse de forma inmediata, cuyos parámetros fundamentales son 15.
Sentar al paciente con los pies colgando, con la aplicación de torniquetes con el objetivo de disminuir el gasto del ventrículo derecho y aminorar la cantidad de sangre que llegue a ellos. Suministrar oxígeno a presión positiva e intermitente, lavado en solución alcohólica acuosa. Canalización de vena profunda. Tratamiento al mismo tiempo y solo bajo la dirección de una voz de mando se aplicarán el resto de las medidas de urgencia. Administración de morfina para reducir la ansiedad y los estímulos adrenérgicos vasoconstrictores de forma simultánea. Se administran diuréticos preferentemente de asa y digitálicos de acción rápida. Si el paciente no se encuentra en colapso circulatorio, se utiliza además el nitroprusiato de sodio endovenoso. Se emplea además aminofilina para aliviar la broncoconstricción. En algunos casos de etiología no cardiovascular, suele ser necesaria la indicación de otros medicamentos como esteroides, albúmina o antihistamínicos. Este tratamiento será profundizado cuando estudies esta entidad en el tiempo electivo de urgencias médicas.